Nadie me creyó cuando dije que el rapto había ocurrido, porque yo seguía aquí. No hubo trompetas. No hubo luz cegadora. Solo un silencio tan perfecto que me dolieron los oídos. Estaba arrodillado en la iglesia cuando sucedió. Rezando. Como cada domingo. Como toda mi vida. Cerré los ojos un segundo, y cuando los abrí, los bancos estaban vacíos. El altar, intacto. El aire, inmóvil. Todos se habían ido. Al principio pensé que había fallado. Que mi fe no fue suficiente. Que Dios me había visto, y me había rechazado. Pero entonces salí a la calle. Las ciudades estaban llenas de gente como yo. Creyentes. Pastores. Monjas. Niños que sabían orar antes de saber leer. Todos mirando al cielo con la misma pregunta clavada en el pecho, ¿por qué nosotros? Las noticias no tardaron en llegar. Millones desaparecidos. Ateos. Criminales. Personas que jamás creyeron en nada. Ellos fueron los salvos. Esa noche ocurrió algo peor. El cielo se oscureció como si alguien hubiera apagado una lámpara gigante. Y entonces, aparecieron palabras escritas entre las nubes. No en fuego. No en luz. En sombra. Reconocí el versículo de inmediato. Lo había predicado cientos de veces. Pero estaba al revés. No los tomé porque eran puros. Los tomé porque ya no hacían preguntas. Sentí miedo. No del infierno. Sino de una verdad imposible de desrezar. Tal vez el rapto no fue una recompensa. Tal vez fue una separación. Y tal vez los que quedamos aquí no fuimos abandonados. Fuimos elegidos para ver. La mañana después del rapto, desperté con una certeza aterradora: Dios aún no había terminado con nosotros. El mundo no colapsó. No hubo saqueos ni gritos. Eso fue lo primero que me pareció antinatural. Las ciudades estaban tranquilas, como si algo las estuviera observando. Caminé por calles llenas de creyentes que ya no rezaban en voz alta. Nadie quería llamar la atención del cielo. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. Todos soñábamos lo mismo. Una habitación blanca. Sin puertas. Sin ventanas. Y una voz que no sonaba como Dios, pero tampoco como un demonio. Todavía no. Desperté empapado en sudor, con la palabra grabada en la mente como una herida abierta. Salí a buscar respuestas. En la catedral central encontré a otros como yo. Pastores, teólogos, mujeres que habían entregado su vida entera a la fe. Nadie lloraba. Todos escuchaban. Uno de ellos levantó la mano temblando. No es castigo, dijo. Es espera. Entonces vi las marcas. En sus muñecas. En el cuello. Detrás de las orejas. Un símbolo que ninguno recordaba haberse hecho. No sangraba. No dolía. Pero pulsaba, como un segundo corazón. Intenté orar. Las palabras salían, pero no subían. El cielo seguía ahí, inmóvil, cerrado. Y por primera vez entendí algo que jamás me habían enseñado en el seminario. La fe no siempre es creer. A veces, es resistirse a desaparecer. Esa noche, mientras el mundo dormía, una nueva frase apareció en mi mente. No como una promesa, sino como una advertencia. Los que quedaron, todavía son necesarios. Y supe que lo peor no era haber sido dejado atrás. Lo peor era no saber para qué. Nunca tuve miedo del diablo, hasta que entendí que no era él quien había escondido la verdad. La encontré debajo de la iglesia. No en una biblioteca. No en un archivo secreto.
sino enterrada bajo el altar, envuelta en lino viejo y silencio. El suelo se había agrietado solo, como si el edificio mismo quisiera expulsarla. Dentro había un libro sin autor, sin fecha, sin bendición. Las páginas olían a polvo y a algo más, a renuncia. En la primera hoja, una frase escrita con una tinta oscura que parecía moverse. Este evangelio no debe ser leído por quienes desean ser salvados. Quise cerrarlo. Lo juro. Pero mis manos no me obedecieron. No hablaba de castigo. No hablaba del infierno. Hablaba del cansancio de Dios. Decía que el rapto no fue un acto de amor, sino de descanso. Que los que fueron llevados eran almas completas, cerradas, incapaces de dudar. Personas que ya no podían ver más allá de lo que se les enseñó. Los que quedamos, éramos una anomalía. Dios no se llevó a los fieles, leí en voz alta, se llevó a los satisfechos. Sentí náuseas. Sentí rabia. Sentí algo peor, reconocimiento. Las marcas en nuestros cuerpos comenzaron a arder. No como fuego, sino como memoria. Comprendí entonces que no eran señales de elección, sino de carga. Ese evangelio terminaba con una advertencia escrita a mano, distinta al resto. Cuando entiendan por qué se quedaron, desearán no haber preguntado. Cerré el libro. Arriba, el cielo seguía mudo. Pero ya no parecía vacío. Parecía cerrado desde dentro. Comprendí que algo estaba mal en el cielo cuando dejé de imaginarlo. Durante años me habían enseñado que el paraíso era luz, canto, eternidad sin preguntas. Pero desde el rapto, nadie soñaba con él. Ni una sola visión. Ni un solo destello. El cielo estaba ahí, azul y perfecto, como una pintura que nadie podía tocar. Demasiado quieto. Demasiado limpio. Entonces comenzaron los testimonios. Una mujer dijo que había rezado tanto que su voz se rompió, y lo único que escuchó fue un eco, como si sus oraciones rebotaran en una pared invisible. Un pastor confesó algo que jamás se atrevió a decir en el púlpito, al intentar bendecir, sus manos temblaron, no por fe, sino por miedo. Yo abrí de nuevo el evangelio prohibido. Una frase me perforó la mente. El cielo no fue creado para sostener preguntas eternas. Y entendí. Nosotros no fuimos rechazados. Fuimos retenidos. Dios no nos quería arriba, porque arriba ya no había espacio para la duda. Esa noche, por primera vez desde el rapto, algo descendió. No con alas. No con luz. Con peso. Una presencia invisible dobló los árboles, apagó las luces, y nos obligó a arrodillarnos sin tocar el suelo. No habló. No amenazó. Solo dejó una certeza grabada en el aire. El cielo ya no es un destino. Es una frontera. Cuando la presión desapareció, muchos lloraron. Otros rieron nerviosos. Yo me quedé en silencio. Porque entendí algo irreversible. Si Dios había cerrado el cielo, no era para castigarnos. Era para protegerlo de nosotros. La verdad me llegó como un susurro, porque si hubiera sido un grito, no la habría soportado. No fue una revelación divina. Fue una deducción humana. Observé a los que quedamos. Personas que dudaban, que discutían, que cuestionaban incluso a Dios con lágrimas en los ojos. Ninguno estaba en paz. Ninguno estaba completo. Y entonces comprendí el patrón. Los que fueron llevados no eran los más puros. Eran los más cerrados. Almas selladas en una fe sin grietas. Personas que ya no necesitaban respuestas porque habían aceptado todas las que les dieron. Eso era el rapto. No una elevación, sino una extracción. Dios no se llevó a los mejores. Se llevó a los que ya no podían cambiar. El rapto inverso no ocurrió en la tierra.
ocurrió en el cielo. El cielo se vació de conflicto, de preguntas, de tensión. Se volvió perfecto y estéril. Nosotros quedamos aquí porque aún éramos peligrosos. Capaces de amar mal, de creer mal, de preguntar demasiado. Esa noche escribí una frase en la pared de la iglesia, no como blasfemia, sino como confesión. Dios no salvó a la humanidad. Salvó su silencio. Al amanecer, las marcas en nuestros cuerpos dejaron de arder. Ahora pesaban. Porque entendimos nuestra condena real. No moriríamos. No ascenderíamos. No seríamos juzgados. Seríamos testigos. Y por primera vez, no recé para ser llevado al cielo. Recé para entender. ¿Por qué Dios tuvo que huir de nosotros? Supe que algo había salido mal cuando el ángel no quiso mirarnos a los ojos. Descendió al amanecer, sin trompetas, sin luz. El aire se volvió pesado, como si el mundo contuviera el aliento. No tenía alas visibles, pero su sombra se extendía demasiado para ser humana. Nadie habló. Ni siquiera él. Cuando por fin levantó la cabeza, vi terror. No ira divina. No autoridad celestial. Miedo. Un miedo antiguo. No deberíamos estar aquí, murmuró, como si confesara un pecado. Ninguno de nosotros. Le preguntamos por el cielo. El ángel tardó en responder. No está vacío, dijo. Está sellado. Nos contó que después del rapto, algo cambió arriba. Las puertas se cerraron desde dentro. Las jerarquías se rompieron. Los cánticos se apagaron uno por uno. Los ángeles enviados a la tierra, ya no recibían la orden de volver. El cielo ya no es hogar, susurró. Es refugio. Entonces entendí por qué temblaban. No descendían para guiarnos. Descendían para esconderse. El ángel tocó la marca en mi brazo. Por un instante, vi lo que él veía, un cielo blanco, inmóvil, sin tiempo, y una presencia inmensa, silenciosa, observándolo todo sin responder. Dios no nos habla, dijo. Y cuando Dios guarda silencio, incluso los ángeles aprenden a huir. Antes de desaparecer, dejó una advertencia que aún resuena en mis sueños. Si el cielo vuelve a abrirse, no será para recibirlos. Será para expulsar algo. Y esa noche comprendí que el rapto no había separado a humanos de pecadores. Había separado a Dios. De todo lo que aún podía cambiar. Dios no volvió a hablarnos, porque esta vez, era nuestro turno de responder. No apareció en el cielo. No descendió con fuego. La prueba llegó de la forma más insoportable, como una pregunta. No vino de un ángel. No vino de un libro. Surgió dentro de todos nosotros al mismo tiempo, clara y desnuda, sin voz. ¿Aún me seguirían, si no fuera justo? Caí de rodillas. No por reverencia, sino por vértigo. Toda mi vida había girado en torno a obedecer, no a evaluar. Amar a Dios, no examinarlo. Pero ahora entendía. El rapto no fue el final del juicio. Fue su traslado. Dios ya no estaba probándonos. Nos estaba observando. Comprendí que la fe que no duda es cómoda. Que la obediencia ciega es descanso. Y que tal vez Dios se había cansado de ser amado sin ser cuestionado. Algunos dijeron que perdonaban todo. Otros gritaron que habían sido traicionados. Hubo quienes pidieron explicaciones. Y hubo quienes, en silencio, se apartaron de él por primera vez. Yo no hablé. Porque entendí algo que me partió en dos. Si Dios existe sin respuesta. Si permite el silencio. Si acepta ser juzgado. Entonces ya no es el juez. Es el acusado. Y esa fue la última prueba.
No de fe. No de pureza. Sino de responsabilidad. Esa noche, el cielo tembló por primera vez desde el rapto. No se abrió. No se iluminó. Solo reaccionó. Como si hubiera aceptado el veredicto. Sea cual fuera. Rezamos por una respuesta, y por primera vez, Dios no respondió. No fue un castigo. No fue abandono. Fue algo peor, aceptación. Después del juicio, el cielo dejó de reaccionar. No más temblores. No más señales. Las marcas en nuestros cuerpos se desvanecieron como cicatrices viejas, dejando solo piel y memoria. Esperamos días. Semanas. Años. Nada. Entonces entendí lo que habíamos hecho. Dios no se escondió. Dios se retiró. No porque hubiera perdido poder, sino porque ya no era necesario. Habíamos cruzado una línea invisible, aprendimos a decidir sin promesa de cielo, a actuar sin amenaza de infierno. El mundo siguió. Extrañamente, mejor. No perfecto. Nunca lo fue. Pero honesto. Amamos sin esperar recompensa eterna. Perdonamos sin órdenes divinas. Fallamos, y cargamos con ello. Una noche, mirando un cielo silencioso, comprendí la última revelación. No vino como voz. Vino como claridad. El rapto no separó a los buenos de los malos. Separó a los humanos de su tutor. Tal vez Dios nos dejó. Porque por fin confiaba en nosotros. Y si alguna vez vuelve a hablar. Si alguna vez el cielo vuelve a abrirse. No será para juzgar. Será para preguntar. ¿Qué hicimos? Cuando ya no estaba mirando. Ese fue el verdadero fin del mundo que conocíamos. Y el comienzo. De algo mucho más aterrador. La responsabilidad absoluta. Creímos que el silencio era el final, hasta que entendimos que era una herencia. Pasaron generaciones. Los niños nacieron sin saber rezar, pero sabían elegir. Nadie les habló del cielo como premio ni del infierno como amenaza. Solo de consecuencias. El mundo no se volvió santo. Pero dejó de mentirse. Cuando alguien preguntaba dónde estaba Dios, nadie señalaba al cielo. Señalaban a los actos. A las decisiones. A las cicatrices que aún dolían porque ya no había a quien culpar. Una noche, un niño me hizo la última pregunta que cerró todo. Si Dios vuelve, ¿lo obedeceremos? Miré el cielo. Seguía en silencio. Y por primera vez, ese silencio no dio miedo. No, respondí. Lo escucharemos. Porque el rapto no fue el día en que Dios se llevó a la humanidad. Fue el día en que la humanidad aprendió a caminar sin la mano de Dios.